salvación. Ese es el título del tema, ¿no? Ahí en el boletín de ustedes va a estar parte 2, pero es parte 1. Voy a separar este tema en 2 partes. Pero bueno, ahorita hablo sobre esto. Quiero hacer un anuncio antes, 2 anuncios. Una vez más, reforzar el anuncio que ha hecho el hermano Abraham en cuanto al programa de esta tarde. La verdad que el Departamento de Sociedad de Jóvenes se dedicó muchísimo para hacer un programa muy especial, muy bonito. Los muebles ya están acá, están escondidos para que ustedes no vean. Los muebles están muy bonitos, de acuerdo a cómo estaba en el santuario. Es una presentación muy bonita. Queremos pedir que el apoyo de ustedes para que ustedes puedan ver que así podemos aprender mejor todavía, ¿no? Porque nosotros aprendemos mirando, ¿no? Y entonces van a estar todos los muebles, todos los compartimentos del santuario. Entonces ustedes son nuestros invitados de honor. Y si usted quiere invitar a alguien para venir acá en la parte de la tarde para participar de este programa, pues será muy bien recibido. Estoy seguro que la persona irá a aprender mucho sobre el santuario. Entonces queremos invitar a que ustedes puedan estar aquí hoy en la tarde. Y el segundo anuncio es, esto fue un error mío, yo lamentablemente mandé equivocado el calendario de la hermana Juanita. Y en el calendario que yo tengo, para el próximo sábado vamos a tener una Santa Cena. No va a ser vigilia, solamente Santa Cena. Es decir, que la escuela sabática quedará cancelada. El programa empezaría a las 9:30 de la mañana para entonces el sermón, y terminando el sermón empezaríamos con la Santa Cena. Entonces el próximo sábado, ponga en su agenda, el próximo sábado a las 9 de la mañana vamos a tener la Santa Cena. En la tarde el programa es normal, la Sociedad de Jóvenes será normal, con el libro, cápsula de salud, de noticias, lo que sea, ¿no? Entonces será el programa normal. Solamente en la parte de la mañana que el programa será diferente. Entonces esta semana también aproveche, si usted tiene alguna diferencia con algún hermano, cualquier diferencia, cualquier cosa que usted tenga que arreglar, esta semana es para esto, para que el próximo sábado entonces todos podamos participar de la cena del Señor, ¿ok? Entonces una vez más, el próximo sábado a las 9:30 de la mañana empezamos con nuestro programa, ¿ok? Dicho esto, vamos entonces a nuestro tema de hoy. Entonces, como yo les mencioné, el título del sermón es Alimentación es un punto de salvación. ¿Será que según lo que yo como, esto me llevará al cielo o al infierno? Hay un texto en el libro de Romanos que dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Entonces, ¿será que de lo que yo me alimento, esto va a influenciar en mi espiritualidad? Hay 3 grupos en cuanto al tema de la alimentación. Hay un grupo que cree que después de la muerte de Cristo, todo está permitido. Podemos comer de todo y la Biblia así lo dice, ¿no? La Biblia dice que estas cosas eran para los levitas, para los judíos. Nosotros, si queremos comer carne de puerco, podemos comer. Si queremos comer camarón, podemos comer. Si queremos tomar una taza de vino, una taza de cerveza, podemos hacer, porque todas estas cosas eran el viejo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Ese es un grupo que interpreta así la parte de la alimentación. Hay un segundo grupo que dice que si la alimentación es un punto de salvación, que si tú eres carnívoro, tenlo por seguro que irás al infierno. ¿Okay? Entonces, que la alimentación juega un papel importantísimo, un papel muy importante en la salvación. Entonces, según de lo que tú te alimentas, será tu destino eterno. ¿Okay? Son muy estrictos en cuanto al tema de la alimentación. Hay un tercer grupo, que de ellos yo me encuentro en ese tercer grupo. No sé si usted se encuentra en ese grupo, que cree que la alimentación, el dejar de comer carne, tener una dieta vegana, no te llevará al cielo. Que la alimentación no es la alimentación, o sea, dejar de comer carne de vacas, de pollo, pescado, esto entonces te va a conducir al cielo. No. Pero nosotros creemos que la alimentación juega un papel muy importante en mi consagración. Entonces este grupo no cree que la alimentación, por dejar de comer esto, voy al cielo o al infierno. Pero sí creemos, no sé si usted se encuentra en este grupo, que la alimentación, la dieta, según la dieta que el Señor me ha dado, esto me va a ayudar a tener una mejor consagración,
una mejor comunión con el Señor y automáticamente entonces esto me ayudará. Pero el único que me puede salvar es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús yo puedo ser vegano, puedo ser lo que sea, pero si no tengo a Cristo Jesús, de nada me sirve. Esto es lo que este tercer grupo cree, y yo lo creo así, no sé usted. Pero en esta mañana vamos a estudiar un poco sobre la alimentación. La primera parte es sobre la alimentación y la segunda parte será sobre textos difíciles en cuanto a la alimentación. Hoy vamos a tocar el texto de Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio. ¿Ok? Hay otros dos textos que son muy fuertes, 1 Corintios capítulo 10 y Romanos capítulo 14. Estos textos nosotros no vamos a tocar hoy, ¿ok? No se va a tocar hoy por un motivo. No quiero hacer una presentación muy larga, ¿ok? Entonces por esta razón vamos a tocar, y entonces como yo les mencioné, este tema es la primera parte, y después vamos a tener la segunda parte que vamos a tocar los otros textos difíciles. Por ejemplo, hay un texto en Romanos que dice que los débiles en la fe comen vegetal y que los que no son débiles comen carne. Y ahora, entonces los veganos son débiles en la fe. ¿Será que es esto que el apóstol Pablo quiere decir? También hay el texto que dice que todos los alimentos son limpios y que se puede comer de todo, ¿no? De todo lo que se te sirve, todo lo que se ponga a la mesa, de esto comed. Okay. De todo lo que se vende en la carnicería, comprar, no hay problema, se puede comer de todo. Entonces estos textos nosotros vamos a tocar en la parte 2. Hoy será la base y vamos a analizar el capítulo 10 de Hechos. Pero antes de eso nosotros tenemos que ir para ver cuál es la dieta original que Dios dejó para el ser humano. Vayamos al libro de Génesis. Y solo quiero pedir entonces recordar si pueden bajar el micrófono, un poquito el micrófono de los hermanos que van a estar leyendo, para no distorsionar la grabación, porfa. Es el micrófono rojo lo que ellos tienen. Génesis capítulo 1, versículo 29, entonces aquí nos va a hablar de la dieta que el Señor dejó a su pueblo. Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice así. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muy bien. Entonces la dieta original que el Señor dejó para Adán y Eva, para la humanidad, al principio, ¿cuál fue la dieta entonces? Una dieta vegana. No era ni vegetariano, porque los vegetarianos normalmente comen huevo, leche y queso. Era una alimentación 100% vegana, sencilla, frutas, verduras, legumbres, semillas. Esta era la alimentación que el Señor dejó al principio. Nunca fue el propósito de Dios, nunca fue el propósito de Dios que el ser humano tuviera que matar para alimentarse. Eso nunca fue el deseo de Dios, y es más, no solamente para los seres humanos, sino que tampoco ha sido el deseo de Dios que los animales tuvieran que matar para alimentarse. Y esto podemos ver, no vamos a abrir, pero si usted quiere anotar para después leer en su casa, tenemos Isaías capítulo 11, versículos 6 al 9. Ahí nosotros podemos ver que en la nueva tierra los animales no se alimentaron de carne, y al principio era así. También el mismo libro de Isaías capítulo 65 versículo 25. Aquí también nosotros encontramos hablando de los animales que hoy son carnívoros, pero que en la nueva tierra, en el paraíso, ya no comerán más carne. Entonces el consumo de carne entró después del pecado, y hasta mesmo después que Adán y Eva cometieron pecado, al principio ellos no consumían carne. Dios no había permitido el consumo de carne por una razón, porque porque el consumo de carne va muy relacionado con nuestro estado físico y espiritual. Ahorita nosotros vamos a ver esto, pero ahora la pregunta es:
¿por qué razón Dios permite ahora para todos abiertamente el consumo de carne? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios permitió el consumo de carne? El libro de Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, aquí nosotros vamos a ver el motivo por el cual el Señor permitió el consumo de carne. Génesis 9, el contexto, aquí solo para entender, el contexto de Génesis 9 es después de qué evento. Antes de eso acá, ¿qué evento sucedió? El diluvio, muy bien. Entonces viene el diluvio y entonces después del diluvio Dios permite ahora para todos el consumo de carne. Génesis capítulo 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ok, ahora aquí nosotros entramos en un punto que muchos utilizan este texto para decir, ya ves, el mismo Señor está diciendo acá, todo lo que vive y se mueve será para qué? Para consumo, para alimento. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que yo no puedo comer carne de puerco? ¿Cómo me vas a decir que no puedo comer camarón? Si la Biblia aquí es muy clara en decir, todo lo que vive y camina será para alimento. ¿Cómo poder contestar eso? Si yo lo voy a tomar este texto literal, entonces es permitido comer los ratones, las cucarachas, las culebras, las arañas, los murciélagos. ¿Es permitido comer todo esto? ¿Será que es eso lo que Dios está diciendo? ¿Será que Dios me está permitiendo comer ratones, cucarachas? ¿Será que es eso lo que el Señor quiere decir? Que todo lo que se mueve, todo lo que camina será por alimento. Mira, si nosotros vamos a la Biblia, y solamente a la Biblia, vamos a ver que no es así. Por un motivo. En Génesis, no vamos a abrir, pero en Génesis capítulo 7, nosotros aquí encontramos que cuando Noé está poniendo los animales en el arca, de los animales limpios, ¿cuántos entraron? 7 parejas, es decir, 14, ¿verdad? Pero de los animales no limpios, ¿cuántos entraron? Una pareja nomás. Entonces, ¿cómo es esto? Que Dios permitió comer, pero Dios fue muy claro. ¿Sabes qué? Animales inmundos, una pareja. Animales limpios, solamente 14 parejas. No, perdón, 7 parejas. Pero más adelante, cuando vamos a Levíticos capítulo 11, nosotros podemos ver los alimentos que es permitido, las carnes que son permitidas. Y allí yo encuentro que el consumo de carne de puerco para Dios es abominación. El consumo de carne de puerco. Pero también viene diciendo que el tocar en el cadáver de un puerco, la persona estaba inmunda todo el día, hasta el día siguiente. Entonces, ¿cómo es esto? Y en el libro de Deuteronomios, capítulo 14 también, el Señor vuelve a enfatizar que estos animales, el puerco, el conejo, el camello, el caballo, no es para consumo. Otro detalle interesante para que entendamos acá. Es decir, Dios, es abominación para Dios sacrificar un puerco en el altar, pero no es abominación alimentarse de esto. Mire qué incoherencia aquí. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Pero en el templo allá, en el desierto, Dios no toleraba, no permitía la sangre de este animal. Sin embargo, ahora Dios permite en mi cuerpo, que es su templo. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero hasta mismo para el consumo de carne, por ejemplo, ahora, aparte de que Dios, ¿por qué Dios permite el consumo de carne entonces? Por dos motivos. El primer motivo de ellos es que después del diluvio, toda la vegetación que pasa con ella, se acabó todo. Entonces no había alimentos. Seguramente
según muchos comentaristas bíblicos, ellos dicen que Noé tenía alguna reserva de alimento en el arca, pero tarde o temprano esto se iba a acabar, y en el momento que esta reserva se acabase, entonces ellos iban a empezar a consumir animales. Pero el segundo punto, que Dios permite el consumo de carne, después del diluvio, ¿sabe una de las cosas que surge en el mundo? Los grandes desiertos. Antes del diluvio no existía esto. Pero desierto no es solamente lo que es seco, sino lo que es puro hielo, también es considerado como desierto. Y en estos lugares, la vegetación prácticamente no puede nacer. Por ejemplo, allá en la parte en los polos, ¿no? Tanto en el norte cuanto en el sur, las plantas no pueden resistir a esto, por el intenso frío que hace allá. Entonces Dios, pensando en estos extremos, ¿no? Tanto el extremo frío o el extremo calor, sabiendo que ahí sería poca vegetación puede crecer en este lugar, entonces es que Dios permitió el consumo de carne. Por ejemplo, si nosotros vamos a Jerusalén, allá, que no existe, hoy se vas a Jerusalén, es un lugar verde, bonito, porque existe un sistema de irrigación, pero en el tiempo bíblico no existía nada de esto. Entonces era más difícil cultivar, ellos tenían que esperar las lluvias. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si no llueve un año? Toda la siembra, todo lo que sembraron se daña, la cosecha, no van a poder cosechar nada. Y ahora, ¿me voy a quedar con hambre hasta las próximas lluvias para comer? Por supuesto que no, es permitido el consumo de la carne, ¿no? Entonces por esta razón es que Dios permitió el consumo de la carne. Pero ahora entra otro detalle. Dios permitió, pero había algunas normas que se deberían seguir para el consumo de la carne. Génesis 9, versículo 4. Génesis capítulo 9, versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Bien, una de las prohibiciones que Dios ha hecho para los que iban a consumir carne, ¿cuál era? No consumir la sangre, por dos motivos. El primer motivo es que la sangre es un símbolo de ¿qué? De vida. Pero también la sangre, por ser un símbolo de la vida, también era un símbolo de los sacrificios que se hacían. Cuando se hacía el sacrificio, todo el sacrificio debería ser derramado, toda la sangre, perdón, debería ser derramada, y parte de esta sangre se llevaba hasta el lugar santo. La sangre era un símbolo de la vida de Cristo. Por eso que era prohibido el consumo de la sangre. Y el otro motivo, que en las naciones paganas había una costumbre de consumir la sangre de los animales para la vitalidad. Entonces entre los paganos era costumbre ellos matar el animal y consumir la sangre del animal. Eso viene del paganismo. Pero lo más curioso de todo, yo no sé cómo se llama en español, pero ¿cómo se llama la comida que se hace con la sangre del puerco? La moronga. Esto para Dios es una abominación, por dos motivos. Uno, porque es puerco, y segundo, porque está consumiendo la sangre del animal. Y la sangre la Biblia es muy clara en Deuteronomio, en Levíticos, en Génesis, es muy claro en decir que la sangre no se debe consumir. No se debe. Hay muchas personas que están los animales limpios, no agarra la gallina, agarra del cuello, truena el cuello y listo, para la olla. Si alguien te va a servir una comida así, por más que sea un pollo, un alimento que está permitido, bíblicamente está permitido consumir, si usted sabe que esta gallina no fue sacrificada de la manera adecuada, no puedes comer, porque si estás comiendo, estás haciendo algo que es abominación para Dios. La sangre del animal tiene que salirse. No se puede consumir, aunque sean alimentos limpios, no se puede consumir con sangre. Pero ahora entro en otro punto muy interesante. Las carnicerías judías, ellos tratan de sacar de un 70 a un 80%
de la sangre de los animales. Pero las carnicerías normal, ¿sabe cuánto por ciento ellos sacan más o menos de la sangre? Un 30% de la sangre. ¿Sabe esta carne que dice, uy, está bien jugosa esta carne? ¿Sabes qué es esto? La sangre. Es la sangre del animal. Y si usted deja la carne en la nevera 2-3 días allá, cuando usted va en el plato abajo, ¿qué hay? Pura sangre congelada, ¿verdad? Es decir, que no está siguiendo el principio bíblico en cuanto al consumo de la carne, aunque sea carne permitida, pero esta carne está impura porque tiene su sangre. Mire qué serio es esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el mismo, no vamos a abrir, pero en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20, ahí los apóstoles, fue hecho un concilio allí, y el concilio se trataba de la alimentación, y en este concilio se trató del tema de la carne con la sangre, y allí fue enseñado a los nuevos conversos que la carne se tiene que quitar la sangre. Hechos capítulo 15, léalo después en tu casa. Hechos capítulo 15, y vas a ver que en este concilio dice que la carne juntamente con la sangre, el comer esto, para Dios es una abominación. Es algo tremendo, es algo que Dios no permite. Quiero compartir con ustedes otro texto. Números capítulo 11. Vamos a abrir en Números capítulo 11. Ahora, antes de leer en Números, antes de llegarmos a Números, cuando Dios saca el pueblo de Egipto, ¿cuál fue una de las primeras cosas que Dios hace con el pueblo? ¿Cambiar qué? Cambiar su alimentación. ¿Por qué razón Dios quiere cambiar la alimentación de su pueblo? ¿Por qué razón? Para la sanidad, muy bien, pero aparte de la sanidad entra la parte espiritual, ¿no? Pero vamos a ver Números capítulo 11, versículo 5, y aquí nos va a hablar un poco de la dieta que tenía el pueblo en Egipto. Números capítulo 11, versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Aparentemente acá, cuando nosotros nos ponemos a mirar la dieta del pueblo, era prácticamente una dieta sencilla, ¿verdad? Pescados, cuando les iba bien, carne, ajos, cebollas. Los pepinos acá, ellos hacían también aguas de pepino para refrescar el calor que hacía allá. Pero esta alimentación era una alimentación de la clase más baja de la sociedad, de los más pobres, que hasta el día de hoy esta es una alimentación de los que están abajo de la línea de la pobreza. Esta era la alimentación que el pueblo tenía en Egipto. Consumían carnes, consumían algunas vegetales, pero era una comida muy condimentada. Era una comida muy condimentada, y el pueblo entonces, cuando Dios ahora viene para cambiar su dieta, cambiar sus hábitos de alimentación, vamos a ver qué pasa. Números capítulo 21, versículo 5. Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Pregunta, ¿el pueblo estaba pasando hambre en el desierto? No estaba pasando hambre. Diariamente, religiosamente, todas las mañanas, con excepción del sábado, Dios les mandaba el maná. Pero ¿qué era lo que el pueblo extrañaba? Las carnes de Egipto, las ollas de Egipto, como hablamos popularmente, ¿verdad? Y de los
las aguas frescas. Porque venciendo, acá no hay comida ni agua. Había comida, pero ellos extrañaban el comer la carne juntamente con su agua fresca. Era una costumbre que tenía el pueblo. Y entonces aquí el pueblo dice: Señor, acá ya estamos hartos de este pan ligero. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra pan ligero? Era una forma despectiva de hablar del alimento que Dios les estaba dando a ellos. Era un desprecio a la alimentación de Dios. O sea, Dios trata de cambiar sus hábitos alimenticios para que el pueblo tuviera mejor salud y mejor espiritualidad. Y podemos ver que el talón de Aquiles, la piedra de tropiezo para el pueblo, que era siempre estaban quejando de ¿qué? La comida. Y si hay una cosa que es dura y es difícil cambiar, son los hábitos alimenticios. Es muy difícil. O sea, si nos ponemos a analizar, ¿qué es más agradable a los ojos? ¿Un guiso de pollo o un guisito de calabaza? Un taquito allá al pastor de lengua o un taquito de limón y sal. Es más, o sea, vamos a ser sinceros, más agradable. A los niños, ¿qué ustedes prefieren? ¿Un plátano o una nieve de chocolate? Una nieve de chocolate, ni los niños, los adultos mismos, ¿no? Es muy difícil, no imposible, pero es difícil cambiar los hábitos alimenticios. Este es un vicio. Es más, dicen que el azúcar es una de las drogas que más vicia en el mundo, más fuerte que la cocaína. Ok, vamos. Cuando nosotros empezamos a analizar la alimentación, nosotros podemos ver claramente que la alimentación juega un papel muy, pero muy importante en nuestra santificación, en nuestra espiritualidad. No vamos a abrir, pero en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 está ahí la alimentación. Génesis 1, la dieta que Dios entregó al hombre. Génesis 2, la prueba que el hombre tenía que pasar. Y Génesis 3, el resultado por fallar la prueba que Dios les había dado. La prueba para el ser humano, lo que resultó este mundo de pecado, nada más es que en fallar, en fracasar en la alimentación. Pero también nosotros podemos ver Sodoma. ¿Cuál fue el motivo que llevó Sodoma a tantas abominaciones? La ociosidad y la abundancia de pan. Comer desenfrenadamente. Podemos ver cuál fue el primer conflicto que tuvo que pasar Daniel, la primera prueba de Daniel, la alimentación. Esta fue la primera prueba de Daniel. Y lamentablemente, como ayer en la clase mencionamos, ayer en la noche en la clase, mencionamos que no solamente estaba Daniel y sus 3 compañeros, había muchos jóvenes hebreos allí, pero lamentablemente todos ellos fracasaron. Y la Biblia solo destaca a Daniel y sus compañeros porque fueron los únicos que se mantuvieron firmes y fieles a los principios. Y podemos ver esto claramente, que en el capítulo 3 de Daniel, ahí cuando Nabucodonosor manda hacer la estatua, no solo de los hebreos, no estaba solo los compañeros de Daniel, los 3 varones allí, sino que había muchos más hebreos, pero que decidieron adorar a la imagen. Pero porque primero, ¿dónde ellos empezaron fallando? En la alimentación. ¿Cuál fue la primera prueba de Jesús? La alimentación. Esta fue la primera prueba. Es más, la Sea Revelación mismo dice que donde empezó la caída del hombre, empezó la redención del ser humano, en la alimentación. Esta fue la primera prueba que Cristo tuvo que pasar, para mostrarnos que sí es posible vencer el apetito pervertido. Es posible.
Pero para esto uno tiene que buscar fuerza, buscar poder de lo alto. Y como yo ya les mencioné, el concilio de Hechos 15, alimentación. La alimentación tiene un papel importante en nuestra espiritualidad. Y para que veamos claramente esto, vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Y aquí el apóstol Pablo habla específicamente a un grupo de personas que aparentemente son cristianas, pero que este grupo de personas tiene un problema. Y ahora vamos a ver cuál es el problema que tienen estas personas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 nos dice así: Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí, para contextualizar un poco, estaba viendo un problema con la iglesia, con los cristianos. Habían personas que profesaban el nombre de Cristo, profesaban ser cristianos, pero el apóstol Pablo los llama como ¿qué? ¿Son enemigos de qué? De Cristo, de la cruz de Cristo. Eran cristianos con apariencia de piedad, pero que por detrás de piedad no tenía nada. Sus obras, su vida demostraba totalmente lo opuesto. Hasta parece que el apóstol Pablo está escribiendo para nuestros días, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo continúa y ahora el apóstol Pablo menciona cuál era el pecado que estos supuestos cristianos cometían. Versículo 19, Filipenses capítulo 3, versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál era el pecado que cometían estos cristianos que tenían apariencia de cristianismo? ¿Cuál era su Dios? Su vientre, su estómago. Es decir, su Dios eran los placeres momentáneos, placeres terrenal. Eran personas que estaban más preocupadas con los placeres de la alimentación, placeres de la sexualidad, que con las cosas espirituales. Eran personas inmorales, personas indecorosas, indecentes, glutonas. Acuérdense que en la Biblia la glutonaría es un pecado. Los glutones, así se dice, ¿verdad? Glotones, ok, glutones es en portugués. Los glotones, la glutonaría es un pecado. Y el apóstol Pablo dice que la persona que es glotona quebranta dos mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento es acá, el mandamiento número 1, que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Personas que se inclinan más por sus apetitos, por darse los gustitos, como hablamos, voy a darme un gustito hoy, antes que preocuparse por su cuerpo. Esto el apóstol Pablo dice, son idólatras. Pero aparte de esto, el otro mandamiento que están quebrantando es: no matarás. La Biblia no dice no matarás rapidito. El matarse despacio también. Se puede matarse despacio, según lo que uno está alimentándose. Entonces el apóstol Pablo, y lo más triste de todo aquí es que el apóstol Pablo aquí dice, con lágrimas os estoy diciendo, porque estas personas tenían una influencia muy grande sobre los cristianos. El principio que estas personas vivían es la libertad en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Será que es bien así? Tomarlo literalmente. Y ellos tomaban este principio y entonces estaban confundiendo libertad con libertinaje. Y lamentablemente hoy en día estamos viendo un grupo, hay cristianos
que en vez de vivir la libertad en Cristo Jesús, están viviendo la libertinaje. Es decir, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pues Cristo Jesús clavó todo en la cruz, ahora podemos comer de todo, podemos beber de todo, porque Cristo mismo hizo vino para que la gente tomara en la boda. Cristo Jesús dio vino a la gente, dio vino en la Santa Cena. ¿Por qué nosotros no podemos? Los científicos, los doctores nos dicen que una copita de vino después de la alimentación es excelente para la digestión. Pero lo que ellos nos dicen, que el jugo de uva no fermentado tiene el mismo efecto. Pero la gente quiere tomar su buen vino. Entonces, lamentablemente hoy las personas están confundiendo la libertad con el libertinaje. La Biblia nos dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, ¿qué pasará con él? Dios lo destruirá. Para hacer este tema, yo tomé una decisión. Yo tomé la decisión de no utilizar ninguna cita del espíritu de profecía, ninguna cita de Elena G. de White, por dos motivos. Hay muchos que dicen que nosotros no podemos defender con la Biblia la reforma de alimentación, que la Biblia es muy clara en decir que se puede comer de todo, que todo esto que predican los adventistas que no se puede comer salió de la mente, y hablan despectivamente, salió de la mente de una viejita lunática que empezó a decir todo esto. Y entonces yo he tomado la decisión de no utilizar, por los críticos, no usar ninguna cita del Espíritu, pero eso no quiere decir que yo no voy a usar ninguna citación. Voy a utilizar varias aquí, pero estas citaciones que yo voy a mencionar a ustedes, que vamos a ver ahora, no son de ningún adventista, sino que estas citaciones son de científicos, doctores y nutricionistas, hablando sobre la alimentación y cuál es la mejor dieta que el ser humano tiene que seguir. La primera de ellas es una nutricionista, ella es de Brasil, su nombre es Stephanie Almeida. Los alimentos que no deben faltar tanto en la comida de niños y adultos son las verduras, que deberían representar al menos el 50% del plato. Nuestra alimentación, el 50% de nuestra alimentación debería ser ¿qué? Verduras, vegetales, es decir, cosas crudas, alimentos vivos. Eso es lo que debería ser nuestra alimentación, un 50%, mínimo un 50% crudo. Eso debería ser lo mínimo. Pregunta aquí es, cada quien conteste para sí. ¿Cuántos de nosotros, un 50% de nuestro plato es crudo? Contéstese para sí. La siguiente cita, la misma nutricionista, ella nos habla, Stephanie Almeida nos habla un poco más, ella continúa hablando de la alimentación. Es necesario buscar una alimentación saludable, libre de procesados e industrializados, es decir, con un consumo mínimo de edulcorantes y otros elementos artificiales. Miren acá entonces lo que ella viene diciendo. Deberíamos, es nuestro deber, buscar lo más saludable posible. ¿Libres de qué? ¿Alimentos qué? Procesados, con colorantes y todas estas cosas. Deberíamos evitar esta clase de alimentos. La Unión Europea está con una preocupación tremenda,
y enviaron una carta para la Organización Mundial de la Salud, OMS, hablando sobre una nueva endemia que está surgiendo en el continente europeo, pero eso no es solamente en el continente europeo, sino también en el continente americano, tanto Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Y esta endemia, ¿sabe cómo ellos la llaman hoy en día? Obesidad. Ellos están preocupados porque después del lockdown que fue hecho en Europa, después de todos los que se hizo por causa del COVID, muchas personas agarraron malos hábitos y la obesidad ha aumentado muchísimo. Y la Unión Europea está preocupada, esta materia yo miré en la CNN. Ellos están preocupados, pero la BBC nos habla de la obesidad en nuestro continente. Y mira lo que ellos dicen en cuanto a la obesidad. Alrededor de 360 millones de personas en Latinoamérica tienen un peso mayor al recomendado en función de la altura de la persona y otros indicadores. Entonces mira acá la preocupación también de algunos doctores acá, y fue hecho un estudio. 360 millones de personas en Latinoamérica son obesas. Por ejemplo, Brasil, que es mi país, son 215 millones de habitantes. Es decir, como que si tú agarrar, usted llena un país grande como Estados Unidos, solo en el continente latinoamericano, de obesidad. Es decir, que la altura de la persona no va de acuerdo, el peso no va de acuerdo a la altura de la persona. Cada quien, según su altura, debería ser su peso. Y ahora los doctores, eso les está llamando mucho la atención porque el nivel de obesidad ha aumentado muchísimo. Pero continúo hablando un poco más. BBC Mundo. Representa un 58% de la totalidad de habitantes de la región. De acuerdo a una investigación conjunta realizada por la OPS y la FAO que acaba de hacerse pública. 58% de la población latinoamericana es obesa. Mire qué agravante es este número acá. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de la obesidad? ¿Qué trae la obesidad? ¿Qué trae el sobrepeso? Hay una científica, su nombre es Lucy Cheque. Y esta científica, ella hizo un estudio, agarró 50 personas con sobrepeso, con obesidad, los llevó a un laboratorio y hizo una especie de actividad que se llama caza al tesoro. Y mientras las personas iban haciendo esta actividad, ellos tenían que ir dejando algunas cosas por el camino. Obviamente que ellos hicieron por la computadora. Iban a tener que dejar las cosas por el camino. Y entonces, al término del percurso, estas personas iban a llenar un cuestionario. Y resulta, no era el propósito de ella y de su equipo, pero resulta que ellos llegaron a la conclusión de que mientras más grande, mayor era la circunferencia de la cintura de la persona, más problemas para retener información esta persona tenía. Y entonces ellos llegaron a esta conclusión, la científica Lucy Checker. Sin embargo, la científica encontró un claro vínculo entre su índice de masa corporal, IMC, una medida que se utiliza para medir el peso en relación a la altura, y los déficits de memoria. Y resulta que cuanto más alto era el IMC de un participante, peor era su desempeño en la tarea. Y mientras más esta científica ella iba haciendo los estudios, ellos llegaron a la conclusión que la obesidad
lleva a las personas a tener Alzheimer. Mientras más obesa, más problema de memoria o de retención esta persona tiene. Y si la obesidad llega a un nivel muy alto, esta persona es llevada a tener Alzheimer. Pero hay un movimiento muy fuerte que está surgiendo en las redes sociales, que siguiendo la línea mi cuerpo, mi elección. Y este movimiento es muy fuerte y está llamando a las personas a aceptarse como son, y están promoviendo el sobrepeso. Tú eres gordito, acepta como tú eres, seas feliz y sigue siendo gordito. Y entonces los que hablan en contra de los gorditos lo están llamando que son gordofobios. Yo no tengo nada en contra de las personas que son gorditas. No tengo nada en contra de ellas. Si tú eres feliz con tu cuerpo como es, está bien para usted. Yo no tengo nada en contra de las personas que tienen sobrepeso o obesidad. Pero lo que va a pasar, y permítame decir, lo que va a pasar con una persona que tiene sobrepeso es que va a tener muchos problemas de salud. Los 3 primeros problemas que esta persona va a tener, y esto es comprobado, medicinalmente es comprobado, es colesterol, diabetes y alta presión. Son los 3 primeros síntomas que esta persona va a tener. Mi hermano está cursando medicina. Él ya está en el 5º año de medicina. Y hace tiene un par de meses, estaba platicando con él. Y mi papá, no sé si mi papá va a ver esto después, ¿no? Pero que no se enoje conmigo. Mi papá, con el pasar del tiempo, su estómago creció mucho, ¿no? Y entonces, no tiene mucho tiempo, la presión de mi papá fue por las nubes. Mi papá tuvo que ir al doctor. Y entonces allá estuvo, creo que un día en el doctor, y la presión de él no bajaba, y no bajaba, y no bajaba. Y entonces mi hermano, después platicando conmigo, él dijo, mira, acá hemos tenido una materia, y ven diciendo que personas que su estómago es muy elevado, esta persona tiene que tener mucho, pero mucho cuidado, porque tarde o temprano esta persona puede tener un infarto. Esto es comprobado. Según los estudios de muchos doctores, dijo, es comprobado. Y si el papá no se cuida, esta vez case, pero la próxima puede ser que él tenga un infarto. Es muy peligroso tener sobrepeso. Eso es cuestión de salud. Pero si la persona no se preocupa, todo está bien. Pero ahora nosotros vamos a otro grupo, que son personas que quieren bajar de peso a como sea. Y hay muchas personas que se prestan para dietas, que de verdad son dietas hasta extremas. Hay muchos que les gustan tomar los jugos que son energizantes o barritas, pero lo malo de estos alimentos es que ellos tienen mucha azúcar. Lo que pasa con nuestro cuerpo, cuando entra en contacto con el azúcar te da una sensación de que estás lleno y ya no quieres comer nada más. Pero el azúcar, el cuerpo la consume rápido, porque el azúcar se convierte en energía, y entonces el cuerpo al consumir rápidamente vuelves a tener sensación de hambre y vuelves a comer en lapsos pequeños de tiempo, y eso no te va a ayudar a bajar peso. Hay muchas personas que llevan 6 meses en dieta y no bajo nada de peso, por esta razón. Pero hay un doctor, su nombre se llama Chris Van Tauler, y este doctor, haciendo un estudio para cómo bajar de peso, este doctor, él da algunas instrucciones y cuál es la mejor dieta para que la persona que tiene sobrepeso o obesidad pueda bajar de peso. Y mira lo que él nos dice acá. Mientras que el pan y el arroz negros, la pasta integral, la fruta y otros alimentos naturales que son ricos en fibras se digieren mucho más lentamente, por lo que su aporte energético dura más y uno se siente lleno. Miren acá entonces, una persona que quiere bajar de peso, lo ideal para ella es una alimentación rica en fibras. Y él viene diciendo acá
que el pan integral, la pasta integral, el arroz negro son ricos en fibras, por tanto usted va a tener más sensación de estar lleno y así no vas a comer muy seguido. Y automáticamente tu cuerpo, aparte de tener energía y vas a poder hacer ejercicios, tu cuerpo empieza a bajar de peso. Una dieta saludable, una dieta a lo más natural posible es lo ideal, tanto para las personas que quieren mantener su peso, personas que quieren bajar de peso, personas que quieren subir de peso. Pero aquí nosotros estamos viendo entonces claramente, según los doctores, los científicos, los nutricionistas, que la mejor dieta es la más natural posible. ¿A semejanza a qué dieta entonces? ¿A qué dieta? A la dieta original, Génesis 1:29. Pero ¿sabe lo más curioso de todo? Que la ciencia y la medicina postmoderna está descubriendo esto. Los doctores, yo me sorprendí con esto. Los doctores, esto en la CNN, y dice así, la portada era así: doctores están, ¿cómo era la palabra? Los doctores están asemejando obesidad con problemas de salud. Hoy obesidad es considerado problema de salud. Y dije, vaya, por fin. ¿Sabe lo más interesante de todo esto? Es que todo lo que la medicina moderna está descubriendo, el Señor ya reveló a una señora más de 100 años atrás. Eso ya fue revelando. Y eso es lo que la iglesia viene predicando há muchos años. Una dieta saludable, una dieta que se llama la reforma pro salud. Algo que há 100 años atrás, para muchos, una señora analfabeta, lunática, que el Señor la reveló há 100 años atrás cuál era la mejor dieta, la mejor alimentación. Hoy muchas de estas personas están haciendo caso a lo que los científicos y los doctores están diciendo. Es decir, el Señor ya nos dejó ahí esta verdad. Por esta razón es que yo no quise agarrar ninguna cita del espíritu de profecía, porque hoy la ciencia está clamando a puro cuello lo que la iglesia 100 años atrás ya viene predicando: la reforma pro salud. Es decir, que la alimentación juega un papel muy importante en nuestra salud física, mental y espiritual. Y la evaluación del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, viene diciendo que si tú y yo no desarrollamos armónicamente nuestras facultades física, mental y espiritual, jamás tendremos una oportunidad de estar en las mansiones celestiales. Y la única forma de poder desarrollar esto es volver a la dieta original que el Señor dejó a nosotros. Pero ahora, para llegar a la última parte e ir finalizando, vamos a los textos difíciles. Vayamos al libro de Hechos y vamos aquí a hablar de Pedro y Cornelio, pero el orden que Dios le dio a Pedro: mata y come. Vayamos a Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16. Hechos capítulo 10, versículo 10 al 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Gracias. Ese aquí entonces es un texto muy utilizado para decir: el Señor ha purificado todos los alimentos. No puedes decir que el puerco es inmundo, porque el Señor está diciendo que Él lo ha purificado.
Pero cuando yo saco este texto de su contexto, lo que yo hago es un pretexto. Texto fuera de su contexto es un pretexto, nada más que esto. Porque si tú y yo nos ponemos a leer todo el capítulo, tú y yo vamos a ver que la idea principal no es la alimentación. El Señor aquí no está hablando de la alimentación en sí, pero el Señor utiliza esto acá para enseñar una lección a Pedro. No vamos a abrir por cuestión de tiempo, pero si nosotros vamos del versículo 1 al versículo 5, ¿de quién está hablando allí? El primer personaje que aparece es Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un judío. Era un judío el Cornelio. No era un judío, era un gentil. Era un soldado de la guardia italiana. Entonces, Cornelio era una persona que había aceptado al Señor, era un hombre piadoso, hacía sus oraciones y daba limosna a las personas. Era un hombre muy piadoso. Y Cornelio entonces, en su momento privado de oración, le aparece un ángel del Señor y le dice a Cornelio para que mandase llamar a Pedro. Y entonces Cornelio envía 3 emisarios a donde se encontraba Pedro, para que Pedro pudiera ir hasta donde ellos estaban. Y entonces ahora, con base en este contexto acá de Pedro y Cornelio, un hombre gentil, que para los judíos los gentiles eran llamados inmundos y común. Para los judíos la salvación no era para los gentiles. Entonces el texto aquí, si usted analiza el contexto, está hablando de prejuicios, no alimentación. Pero que no se quede con mis palabras. Vamos a dejar que el mismo apóstolo Pedro, nos hable. Capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, versículo 19 al 21. Hechos capítulo 10, versículo 19 al 21. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ok. La pregunta que yo les quiero hacer aquí es: ¿por qué es que el ángel le dijo a Pedro, no dude en acompañarlos? ¿Por qué ustedes creen? Porque era deshonroso para un judío andar junto o acompañado de un gentil. Para ellos eso era algo vergonzoso, y ellos no andaban juntamente con ellos. Podemos ver que Pedro siempre tenía su prejuicio con los gentiles. Hasta después de esto, Pedro sigue teniendo prejuicio. Acuérdense la experiencia entre Pedro y Pablo, que cuando están allá los gentiles, Pedro platicando con ellos muy bien, y Pablo de lejos observando. Cuando entran los judíos, ¿qué hace Pedro? Se aparta y va con los judíos y los deja a un lado. Y entonces, ¿qué le dice Pablo a Pedro? Eres un hipócrita. Porque cuando no estaban los judíos, tú muy bien con ellos. Llegaron los judíos y ahora ya no te mezcla con ellos, no te mezcla con la chusma, ¿no? Y entonces Pedro tenía este prejuicio, y aquí el Señor está diciendo: no dudes en acompañar, porque yo los he enviado hacia ti. Y ahora viene la parte más importante de este capítulo. Capítulo 10 de Hechos, versículo 28 y el versículo 29. Hechos capítulo 10, versículo 28 y 29. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ok, ¿les queda claro este punto aquí?
Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es, el Señor me ha mostrado que no llame común o inmundo a quién, a los animales. A los animales fue lo que Dios dijo, a los hombres. Pero para nosotros es algo vergonzoso, abominable andar con gente que no es de nuestra linaje, que no es judío. Pero el Señor en esta mañana, mientras yo oraba, Él me mostró. Pero ¿qué es lo que Dios utiliza para mostrar a Pedro que los gentiles no eran comunes o inmundos? Animales. Pero en ningún momento allí el Señor estaba diciendo literalmente para que Pedro se alimentase, porque Pedro fue muy claro: Señor, jamás he comido cosa común o inmunda. Entonces el problema aquí, la lección que el Señor quería enseñar a Pedro no era sobre que podía ahora comer carne de puerco, sino que los gentiles también para ellos eran la salvación. Y Pedro aquí, él entiende la lección, él aprende la lección, y Pedro mismo dice, esta visión se trataba de los gentiles. Entonces, no tiene sentido yo decir que aquí el Señor está hablando de la alimentación. Y para concluir, para que quede bien claro este punto, volvamos al versículo 15. Volvamos al versículo 15. Y aquí nosotros vamos a ver algo bien importante. Hechos capítulo 10, versículo 15. Y este es un detalle que muchas personas pasan por alto. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mire el punto acá, a ver si ustedes lograron captar este punto. Lo que Dios limpió no se debería llamar ¿qué? Común. ¿Qué era común para los judíos? Algo común para ellos. En la parte de la alimentación, ¿qué era común? Una comida común, que ellos tampoco podían comer alimentos comunes. Era una comida que no era, por ejemplo, como nosotros encontramos en Génesis 9:4, la carne que fue sacrificada pero no fue quitada la sangre. Esto era algo común. Dios no está diciendo acá que Él purificó lo inmundo. Dios está diciendo que lo común fue purificado. No está hablando que los alimentos, porque hay una palabra para común y una palabra para inmundo, pero aquí en el original solo se menciona la palabra común, no se menciona lo inmundo. Es decir, el Señor no purificó lo que era inmundo, sino el Señor purificó lo que era común aquí. Entonces el común hablándose a los gentiles, porque si el texto hubiera dicho no llaméis inmundo a lo que yo he purificado, lo que yo he purificado no llaméis inmundo, entonces sí se estaba refiriendo a los alimentos inmundos como puerco, camarón y todos esos demás animales. Pero cuando estaban en un mismo lugar una cabra y un puerco, esta cabra era común y ya no se podría más alimentarse de ella, porque para un judío esta carne estaba impura. Si en una olla, si en una mesa estaban alimentos comunes y alimentos inmundos, alimentos normales y alimentos inmundos, el alimento normal para un judío se convirtió en alimento común, él ya no podía tocar más en este alimento. Y entonces el Señor, utilizando este contexto, aquí el Señor está diciendo, mira, vosotros decís que los gentiles son comunes, pero yo los he purificado, entonces no llame común lo que yo he purificado a través de la sangre de Cristo, que son los gentiles. El texto aquí no está hablando de alimentación, porque si fuera alimentación aquí, para defender, más adelante Pedro debería llamar, hermanos, vamos a comer acá un puerco, porque el Señor me ha enseñado que no llaméis inmundo a lo que Él ha limpiado, a lo que Él ha purificado. Y Pedro nunca dice esto. Pedro nunca menciona nada de esto. Pedro sí menciona sobre las personas, sobre los gentiles. Y la prueba más clara de eso no vamos a abrir, que en el capítulo 15 del mismo libro de Hechos, que sucedió después de esta experiencia de Pedro aquí, los judíos con los gentiles, hablando sobre la alimentación, se condena el consumo de carne de puerco. Es condenado y no es permitido. Entonces, ¿cómo es que en el capítulo 10
Dios permite el consumo de carne, de puerco, pero en el capítulo 15 ellos siguen discutiendo que no se debe comer carne de puerco y enseñando a la gente a no consumir esto. Es porque este texto aquí, si tú quieres utilizar para hablar sobre la alimentación, perdóname, pero estás forzando el texto a decir algo que el texto nunca lo ha dicho. Hechos no se puede utilizar para defender sobre comer carne de puerco. Hechos se habla del prejuicio que se tenían con los gentiles. ¿Les quedó claro este punto? Ahora, si alguien le saca este punto, ¿vas a saber defender? Amén, gloria a Dios, este era el propósito. Mis queridos hermanos, entonces, la alimentación aquí, una vez más vuelvo a decir, Hipócrates, el padre de la medicina moderna, él dice que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Es decir, que según lo que yo como será mi salud. Hay un dicho que dice, ¿no? Dígame con quién andas y te diré quién eres. Pero vamos a transformar ese dicho. Dígame lo que tú comes y yo diré cuál es tu salud. Nuestra salud, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo como si fuera lo más precioso para nuestra vida, porque nuestra alimentación juega un papel importante en la comunión que yo voy a tener con Dios. Si yo me alimento de comidas procesadas, llenas de azúcar, llenas de una infinidad de cosas que dañan mi salud, es difícil poder tener una buena comunión con el Señor. Porque el Señor, ¿en qué parte de nuestro cerebro el Señor se comunica con nosotros? En el lóbulo frontal, es aquí. Pero según lo que yo como, va a llevar la sangre acá. Pero si acá está embotado, es imposible que yo pueda tener una buena relación con el Señor. Entonces, la alimentación no es un punto de salvación. No es. Quiero dejar esto bien claro, que la alimentación no es un punto de salvación. Tú no vas a agarrar 2 lechuguitas e ir volando al cielo. Esto no va a pasar. Si tú eres vegano y porque eres vegano crees que ya lo tienes asegurado y que la salvación está para ti, permítame decir, estás tristemente equivocado. La alimentación, según lo que tú comes o según lo que tú dejas de comer, eso no te llevará al cielo. Pero según lo que yo dejo de comer, esto me ayudará a tener una mejor comunión con Cristo. Y ahora Cristo en mi vida me dará poder y fuerzas para resistir las tentaciones y me preparará para ir al cielo. Para esto sirve la alimentación. Por tanto, sea en el comer o en el beber o en cualquier otra cosa, hacer todo ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en esta hora los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una palabra de oración. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra usted nos muestra cuál es la dieta que tú tienes para nosotros. Nos muestra cuál es el propósito de la alimentación. Nos ha mostrado, Señor, que lo ideal para nosotros es una alimentación sencilla, pues eso es lo que tú nos darás en el cielo. Y ahora es el momento que debemos prepararnos para poder estar aptos, para tener una mejor comunión contigo, para que tu Santo Espíritu pueda habitar en nuestra vida, en nuestra mente, y así tu Santo Espíritu darnos el poder, las fuerzas para poder vencer las tentaciones y para poder vencer el pecado que nos aísla de ti. Santo Dios, en esta mañana quiero pedir de una forma especial
por todos los hermanos que se encuentran aquí presentes. Tú sabes, Señor, las debilidades de cada uno en cuanto a la alimentación, las luchas que cada uno tiene, y quiero pedir que tú le puedas dar fuerza y victoria, Señor, sobre el apetito, pero no solamente los que se encuentran aquí, sino los que estarán viendo a través de la televisión, a través del YouTube también, que tú les puedas dar fuerza, Señor, que en este momento, Señor, tu Santo Espíritu nos venga a dar el ánimo, el motivo para cambiar cosas que nos están aislando de ti. Y si eso es la alimentación, Señor, ayúdanos, danos el poder para cerrar nuestra boca para lo que no es saludable para nosotros, a cerrar nuestro apetito pervertido, Señor, y así poder tener la alimentación que nos ayudará a tener una mejor comunión contigo. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.